Vaya buscando ahí en Juan 20, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, por favor. Vamos a tener una enseñanza, no quiere decir si breve o no breve la enseñanza, pero una enseñanza que nos pone a nosotros con una gran responsabilidad, que pone al cristiano en una posición bastante buena, una tremenda bendición, pero al mismo tiempo en una gran responsabilidad. Dice el versículo 21 en Juan 20, 21, por favor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que bendigas en esta tarde la enseñanza de tu palabra y que hables al corazón de tus hijos. Señor, que podamos entender la gran responsabilidad que usted nos ha dejado al darnos esta encomienda. Qué tremendo saber que el Dios Todopoderoso nos ha dejado en la misma posición que Dios le envió a él, Señor. Te ruego, Señor, que lo comprendamos y que sea para nosotros una realidad. Bendícenos pues en Cristo Jesús. Amén. Qué tremenda responsabilidad es la que Dios nos acaba de dar o nos dio en este versículo. Así como dice, así también yo os envío, como me envió el Padre a mí, dice. Así como me envió el Padre, yo te envío a ti. Y nos ha dejado en una responsabilidad, hermanos, que mucho cristiano no la quiere aceptar, no la quiere tener. Pero al fin y al cabo la tenemos y tenemos que hacerle frente a ella. Muchos de nosotros que hemos comprendido esta responsabilidad nos damos cuenta de que tenemos que seguirla como Dios nos la ha pedido. Y espero que usted también tome esta responsabilidad que Dios le ha dejado a usted y a mí y a cada uno de los hijos de Dios. Esta responsabilidad que Dios nos marca, que así como el Padre lo envió a Él, así también Él nos envía a nosotros. Significa que para todos tiene un trabajo. Significa que todos tenemos algo que hacer en las cosas de Dios. Significa que a nadie salvó para no hacer nada. Significa que a todos los que nos salvó, algo específico nos mandó y nos ha pedido hacer. Muchos dicen, bueno, es que a mí nada más me salvó el Señor. No puede ser. Hay una responsabilidad específica aquí ya. Aquí hay algo responsable para usted y para mí. No puede ser que nada más te envió para sentarte en una iglesia. No creo, no existe eso. Dios no lo marcó de esta manera y en este pasaje no lo hace bien claro. Un montón de cristianos que creen que fueron salvos nada más no, a veces yo quisiera preguntarles por qué piensan que fueron salvos. Yo sé que Dios nos salvó por su amor, su gracia, yo entiendo todo eso. Pero quisiera a veces preguntar a los cristianos, ¿por qué usted cree que Dios le salvó a usted? Bueno, no eres. Algo excelente tampoco, porque de lo vil y menospreciado del mundo lo escogió el Señor. ¿Por qué piensa que lo salvó? Yo sé que Él nos salvó porque nos ama y entiendo esa parte de Dios. La que no hemos comprendido es la parte nuestra. Todos comprendemos la parte de Dios, que Dios nos ha salvado porque nos ama, porque nos quiere, porque nos cuida, o por su gracia, su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entendemos la parte de la cual Dios ha hecho su trabajo, pero la mayoría no quiere entender la otra parte, el por qué le salvó a usted y a mí. El por qué. Que todos nos queremos quedar en lo que Dios dice, por lo cual Él es el que hace, o porque Él por ser Él, nos salva a nosotros. Sus características, lo que Dios manifiesta, su manifestación, todas las cosas, sabemos por qué Él lo hizo para conmigo. Él, pero por qué le salvó a usted. Y este versículo nos da luz a esto. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Quiere decir que Dios nos salvó con un propósito. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene su propósito en la vida, por lo cual Dios nos ha salvado. Nos salvó de su buena misericordia de Él. Este es lo que Él representa y este es lo que Dios es. Pero nos salvó con un propósito a ti y a mí. Ahora vamos a ver cómo Dios, el Padre, envió al Hijo.
¿A qué vino a la tierra el Señor a hacer? ¿Qué es lo que hacía en la tierra? Ya sabemos, vino a morir, pero ¿cuál es? ¿Cuál era su trabajo? ¿Y por qué nos deja el mismo trabajo a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos deja la misma encomienda que se le dio a Él también? Si yo no soy Dios, si yo no soy Dios, entonces ¿cómo es que Dios nos deja las mismas encomiendas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que Dios hace esto? Primeramente, Dios envió al Padre, el Padre, Dios envió al Hijo en Juan 3:17, por favor. Mire para qué lo envió. Y ahí vamos a ir dándonos cuenta de si es posible para nosotros hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesús. Que si fuera posible. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo primero que Dios dice, que Dios, Cristo Jesús, dije, el Padre me envió para salvar. Pastor, pero nosotros no podemos salvar. En la esencia de ser Dios es para salvar, no. Pero en la esencia de llevar, en el concepto de llevar la salvación a las personas, sí. Así es que si Dios el Padre envió Dios a Dios al Hijo para salvar lo que se había perdido, y dice que nosotros debemos hacer las mismas cosas que hizo, que el Señor Jesús hizo. Miren lo que dice Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. 23. A otros salvad. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para salvar. Y aquí dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, a otros salvad. No está hablando de salvación. Aquí no está hablando de la salvación del cuerpo. Aquí está hablando de la salvación del alma. No significa que yo tengo el poder, que yo salvo personas. Pero significa que por mi boca, en el poder del Espíritu Santo, yo puedo llevar el Evangelio. Así que como nos envió, la primer cosa que Dios le está diciendo a sus discípulos, mire, como me envió el Padre, así los envió a vosotros. Dice que a muchos de ellos Él salvó, con muchos de ellos se entregó por ellos. Que no envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego dice, ¿cómo le hago yo? Bueno, allá dice, a otros salvar. Quiere decir, hermano, que la encomienda de llevar salvación o de traer salvación al mundo, como a Cristo se le envió, nosotros también la podemos llevar. Tienes una responsabilidad ya. No puedes decir que no sabes qué hacer. Pues yo no sé qué hacer en esta vida cristiana. Como envió Dios al Hijo, así te envían a ti también. Y una de las cosas que vino Jesucristo a esta tierra es para salvar. Para salvar. Mire Romanos 9, por favor. Ahí en Romanos 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 1. Verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego, y siguen, dice, porque desea yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y habla de cómo me gustaría que todos ellos fueran salvos. Dice en otros pasajes. Pero dice, yo me siento mal, dice. Me siento mal porque los que yo conozco no han sido salvos. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque Pablo aceptó la responsabilidad que Dios le dio a él en su vida. Él aceptó que así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos enviaba a nosotros. Él lo aceptó, dijo, hay una gran tristeza en mi corazón de no ver la gente siendo salva. Tengo continuo dolor en mi corazón y tengo una gran tristeza de mirar
de yo mismo me gustaría estar separado y mirar a los míos siendo salvos. Mirar a los míos conociendo del Señor. Él entendió y Él manifestó esta responsabilidad de esta manera. Hermano, que el Señor Jesucristo nos ha mandado con una intención. Pablo entendió esta intención. Pablo se dio cuenta de esta intención. Disculpe, de esta responsabilidad. Pablo se dio cuenta de lo que Dios le había dejado como responsable para salvar. Y él lo tomó dentro y lo tomó como algo muy especial. Le dolía su corazón. Le dolía de mirar a las personas, a los israelitas, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a Israel, no siendo salvo. Cuando aceptamos la responsabilidad, empieza la carga en nuestros corazones por pensar en las personas, en nuestros parientes, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad donde estamos, en el país que somos, o en los países, o en el mundo entero, como la palabra de Dios enseña. Cuando dejamos la responsabilidad, no nos duele, hermano. Por eso es que la mayoría de cristianos quiere dejar la responsabilidad que Dios ha dado en nuestras vidas, porque ya irresponsablemente, cuando somos irresponsables, no se siente tan mal. Por eso hemos quitado la responsabilidad. Pero el Señor envió a su Hijo para salvar. Mateo 20, 28, ¿para qué más lo envió el Señor a su Hijo? Mateo 20, 28, por favor. Aquí vamos a ver algo más porque Él lo envió a varias cosas. No las vamos a mirar todas en este día, pero vamos a mirar algunas de ellas muy importantes, principalmente para nosotros, 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra de las cosas que Dios envió a su Hijo a la tierra es para servir. Qué tremenda responsabilidad. Pastor, pues no sé qué hacer. Dijo Dios, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. A eso me enviaron. Yo fui enviado para servir. Yo no fui enviado para que me sirvieran. Entonces, quiere decir que aquí ya tenemos una responsabilidad de velar para que las almas sean salvas. Segunda, de servir. Mira, al final usted va a darse cuenta que usted tiene mucho que hacer en los caminos del Señor. Usted se va a dar cuenta que usted tiene un trabajo muy grande en los caminos del Señor, como para estar pensando, pues ahora ¿qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Qué haré? No, pues no sé qué haré. ¿Por qué? Porque no has aceptado la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios nos salvó para algo, para llevar el evangelio, para servir. Y dice ahí en primera los Tesalonicenses, por favor, ahí en sus Biblias, en el capítulo 1, versículo 9. Muchos lo han entendido. Muchos cristianos en todas las eras del cristianismo han comprendido que se trata de servir. Han aceptado esta responsabilidad. Creo yo, esto es por ser, a lo mejor los que vivieron otra era pensarían lo mismo, pero estamos viviendo en esta época. Pero yo en mi forma, en lo que yo he leído, en lo que yo he visto, no todos los cristianos toda la vida han servido, pero en lo que yo he visto de los siglos pasados, de las lecturas que tenemos, de las historias que hay, esta es la era, este es el tiempo, esta es la generación que menos quiere servir a Dios. Menos. Cada día hay menos. Se cierran más iglesias cada día que las que se abren. Para que tenga una idea. Este año pasado se cerraron más iglesias que las que se abrieron. Y más iglesias se están cerrando que las que se abren. Quiere decir que la responsabilidad que Dios le dio a cada uno de nosotros de servir, la estamos dejando. Versículo 9, 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, ¿cómo te convertiste? Dice, todos cuentan de ustedes, cómo nos recibieron y cómo se convirtieron desde Tesalónica para servir, ¿no?, al Dios verdadero, vivo y verdadero. Dice, todo el mundo sabe cómo los de Tesalónica sirven, cómo sirven a Dios. Esa iglesia en Tesalónica, hermano, entendió la responsabilidad. Así como me envió el Padre, así también los envío. ¿A qué lo envió el Padre? A servir. Lo envió el Padre a salvar, lo hicieron. Lo envió el Padre a servir, lo hacían.
Era la responsabilidad y lo entendieron. Y todos, dice, y lo importante no es que era algo secreto, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaste de ser un idólatra, dice. Dejaste de ir a la idolatría, de estar en la idolatría y te convertiste al Dios vivo, dice, para servirle. Te convertiste a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Entendieron la responsabilidad. Estos de Tesalónica, cuando se dieron cuenta de que había una responsabilidad en su conversión, había una responsabilidad de lo que Dios había pedido para cada uno de ellos, hermano, le pusieron manos a la obra, a trabajar. ¿De qué se trata? Pues de servir. ¿Y eso por qué? Porque Cristo vino a servir y dijo que de la misma manera nosotros lo vamos a tener que hacer. Se trata de servir, ok, vamos. Y todos contaban, los de Tesalónica sirven al Dios vivo y verdadero. Esa gente se convirtió a Dios. Dejaron de ser idólatras. Dejaron de arrodillarse a las imágenes. Dejaron de adorar las imágenes. Dejaron la idolatría de sus antepasados y se convirtieron a Dios. Y ahora saben que sirven al Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Si el cristiano que se ha convertido a Dios entendiera esto. Si el cristiano que se ha convertido al Dios vivo, a Dios, entendiera que hay que servirle a Él. Comprendiera la responsabilidad que Dios le dejó. Dios les ha dejado una tremenda responsabilidad. Pasa a vosotros, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A quién me envió el Padre? A salvar, a servir. A salvar, a servir. También ahí en Juan 11, por favor, ahí atrásito nada más, Evangelio según San Juan 11:49, lo envió el Padre, el 11:49. Dice la palabra del Señor así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Otra cosa que Dios envió a su Hijo es a morir. Ay, pastor. Dele gracias a nuestro Dios que no nos ha pedido, uno lo llaman el último sacrificio, la muerte por Él. Y gracias a Dios, Dios no nos ha pedido eso. Pero el Señor Jesucristo vino a morir. Y en el concepto de Él, literalmente, murió en la cruz por nosotros. Pero si no entendemos la responsabilidad, nunca vamos a estar dispuestos a pagar el precio, el último sacrificio que Dios nos pida. Y como no hemos entendido la responsabilidad, nos acobardamos por cualquier cosa. ¿Qué tal si nos pidiera la vida? No malentienda, yo no estoy una mera suposición. Que puede suceder. Ha sucedido todas las edades. No es nada nuevo. En todas las edades ha habido cristianos entregando su vida por el Evangelio. Ahorita mismo sigue habiendo cristianos entregando sus vidas por el Evangelio. Literalmente. ¿Qué sucedería si nos pidiera la vida? Si no entendemos la responsabilidad, hermano, no comprendemos estas cosas. Y yo solamente te estoy haciendo algo hipotético. Yo solamente te estoy hablando de algo que podría suceder y a lo mejor nunca suceda. Esperemos al Señor que no. Pero ¿qué va a pasar? Dice que el Señor Jesucristo fue enviado para morir por nosotros. Para morir por nosotros. Y el que ha comprendido el Evangelio, el que ha comprendido su responsabilidad, está dispuesto a hacer estas cosas, hermano.
El que comprende estas cosas está dispuesto a llevar hasta el último sacrificio su fe y su confianza en Dios. Está dispuesto. Un montón de cristianos han confesado con su boca estar dispuestos a todo y hasta lo último. Por el Evangelio, por entregarse por el Evangelio. Miren Hechos 21, por favor. Hay cristianos que lo han aceptado. Nosotros porque no queremos responsabilidades. Nosotros no nos gusta ser responsables en la vida cristiana. Y es una pena, somos responsables en todo, menos en las cosas de Dios. En la mayoría de nosotros los cristianos somos una bola de irresponsables en los caminos del Señor. Pero para todo somos bien responsables. Para todo. Pero irresponsables para Dios a más no dar en muchos casos. Al trabajo vas titiriteando de frío, muerto de dolor. Y vas. Y te aguantas ahí el dolor de cabeza, el dolor de espalda, te lo aguantas. Y está bien. Yo no sé que sea malo, es una buena responsabilidad. Pero una vez que se trata de Dios, ya todo es irresponsabilidad. Una vez que se trata del Señor, hay un montón de gente que somos irresponsables para los caminos del Señor. 21 en el versículo 13, por favor. Ahí en Hechos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿por qué le lloras tanto? ¿Por qué me haces más pesado este asunto? ¿Que más doloroso mi corazón? Dice, yo no solamente estoy dispuesto a que me aten o que me encadenen o que me lleven preso. No, dice, yo estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. A Él lo enviaron a morir. Yo entiendo esa responsabilidad. También me envió a mí, dice. Yo lo acepto, dice, entiendo esto. Él no es Dios, Pablo. Él era un humano igual que tú y yo. Un humano que comprendió su responsabilidad. ¿Por qué lo envió? ¿A qué envió Dios a su Hijo al mundo? A morir por nosotros. A morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó para morir por ti, por mí. Lo dice, así como me envió el Padre, así yo también os envío. ¿A qué me envió el Padre? A morir. Usted, dijo Pablo, yo también aquí estoy listo. Y si tú lees la historia, con excepción de Juan, todos los apóstoles murieron literalmente por Cristo Jesús. Todos. Todos fueron mártires, porque todos comprendieron, y no nomás ellos, miles, millones de cristianos en todas las edades han muerto, han comprendido su responsabilidad, han comprendido. No les ha asustado la muerte para seguir en los caminos del Señor. No les asusta nada. Hermano, cuando entiendes la responsabilidad, ya no te asusta. Ya no te asusta el morir o las situaciones, las crisis, los problemas. Ya no asustan esas. No que no tengamos un pendiente. Porque Él mismo dijo, me estás quebrantando el corazón con tus llantos. Ya no lloren porque me está haciendo más daño. Me siento más mal. Entiendan mi posición. Yo estoy dispuesto a morir por Dios. Ay, pobre hermano, no. No digas eso. Ay, pobre los hermanos. No se van a contagiar si van a la iglesia. No digas eso. Les vas a quebrantar el corazón. Ellos han entendido, muchos de ellos han entendido que hay que estar dispuesto para sufrir por el Señor y estar dispuesto para pagar por todo en el Señor. Ya hemos hablado tantas veces de que nos vamos a cuidar, vamos a tratar de... Pero no digas, pobrecitos hermanos. Ay, cómo me duele. Ay, cómo estoy preocupado por los hermanos. No digas eso. No les quebrantes el corazón con tus comentarios. No hagas eso. Muchos de nosotros estamos dispuestos a eso y más. ¿Por qué? Hemos entendido nuestra responsabilidad. Hemos comprendido de qué se trata ser responsable. Cuando alguien ha tomado una responsabilidad o toma la responsabilidad de Cristo, que Cristo le dejó, hermano, no lo trate de pobrecito, ay esto. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de enfrente de mí, Satanás. Porque Pedro intentó hacer eso. Ay, Señor, que no te dejes semejante cosa. Porque le dijo, vamos a Jerusalén y el Cristo va a ser entregado y sacrificado.
Dice, ay, Señor, que no te dice, quítate de frente de mí, Satanás. No estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios. A esto vine. Esta es mi responsabilidad y la voy a cumplir. Así es que no trates de manejarme con palabras persuasivas, de quitarme de ir el camino que Dios me ha puesto. Y eso es lo mismo que le dijo Pablo a ellos. No les dice diablos, pero dice, no estén quebrantando mi corazón. Esto es lo que Dios me envió. Yo he entendido el mensaje, yo he entendido mi responsabilidad, yo he comprendido lo que pasa y lo acepto y la llevo a cabo. Y estoy dispuesto a esto y a más, dice, a morir por el Señor. Pero cuando no comprendes la responsabilidad, hermano, te asusta. Y estás buscando esa expresión, ay, pobrecito, que no te acontezca tal cosa. Ay, no, pobres hermanos. No. Hemos entendido nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a eso y a muchas cosas más. A 1 de Pedro 1:10, por favor. ¿A qué lo envió el Señor? Dios al Señor Jesús. Mire 1 de Pedro 1:10, por favor. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. ¿A qué lo envió? A sufrir, a sufrir, a sufrir. A mí este cristianismo de que no quiere sufrir, a mí se me hace muy sin sentido. Debe decir muy apático, La Biblia enseñaba que cuando Cristo viniera a la tierra, iba a sufrir. Los profetas anunciaron su muerte, su sufrimiento, la cruz del Calvario y todos sus padecimientos. Y la Biblia dice que Dios el Padre a eso lo envió. Cuando él estaba en el Monte de los Olivos orando, él sabía lo que se venía. Él ya sabía. Por eso oraba. Él entendía quién lo había mandado y de qué se trataba. Aceptó su responsabilidad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Voy a aceptar lo que me has mandado a hacer. A sufrir. A sufrir por el pueblo, a sufrir por la nación, a sufrir por ti y por mí. Y luego Él nos dice ya en su resurrección, así como me envió el Padre, así los envió usted. Pasa a vosotros, así como envió el Padre, así os envió a vosotros. ¿A qué? A sufrir. Pastor, pero el sufrir del cristiano es el gozo en sus corazones. Cuando el cristiano sufre por las cosas de Dios, hermano, son bienaventurados. Es bienaventurado. El cristiano que ha sufrido por las cosas de Dios es una persona bienaventurada. Pobrecito el que no está dispuesto el que no está dispuesto a sufrir. Pobrecito, no se imagina de la que te estás perdiendo. Santiago, capítulo 1, por favor. Versículo 2. Fíjese nada más. El sufrir del cristiano es una bendición. Pastor, ¿qué pasó? Versículo 2, capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En una no, en diversas. Dicen, ¿para qué vino? ¿A qué nos envió el Señor? ¿A qué envió a Jesucristo a sufrir? Pero a sufrir por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que cuando se terminara todo el sufrimiento, ahí en el versículo 1 de Pedro 1:11, por favor. Ahí en 1:11 de 1 de Pedro. Al final dice el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias que vendrían tras ¿qué? Tras de los sufrimientos. Y Santiago dice, hermanos, tengan sumo gozo. Está bien.
Porque tras de ellos hay cosas gloriosas. Tras los sufrimientos de los cristianos, como los sufrimientos del Señor Jesús, cosas gloriosas venían. Cuando uno entiende la responsabilidad que se trata de sufrir, pero es que usted y yo a veces pensamos el sufrir como un padecimiento de agonía. No, es que este sufrir lo preceden cosas muy buenas, cosas gloriosas. Oh, los cristianos que han sufrido por el Señor. Usted no se imagina las cosas gloriosas que les han pasado en sus vidas. Las respuestas a sus oraciones, los milagros que han podido ver, las grandes cosas que han podido suceder, los grandes avivamientos, familias completas salvas, un montón de cosas, porque detrás de ellas, detrás de los sufrimientos, venían las cosas gloriosas. Así que cuando uno entiende lo que Dios nos ha pedido hacer y nos manda y lo aceptamos y comprendemos y aceptamos la responsabilidad, dice Dios, sufre porque detrás de ellos viene algo bueno. Bueno, dice, con sumo gozo, dice, téngase por sumo gozo. Oh, nosotros evitamos todo lo posible para sufrir, todo lo posible. Buscamos la manera de cómo hacerle para no sufrir. Intentamos todas las cosas posibles para no batallar, no sufrir, no padecer. Hermano, no vas a lograr cosas gloriosas en tu vida. No vas a lograrlo. Ocupas algo glorioso para que cambie el carácter de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No lo vas a lograr nunca. Disculpa que te lo diga, pero no lo vas a lograr. No porque Dios no quiere. Es que tú no quieres aceptar la responsabilidad. Tú no quieres aceptar eso. Tú no quieres ser responsable del mandato de Dios en tu vida. Y al no querer ser responsable, no podrás mirar cosas gloriosas. Oh, necesitamos cosas gloriosas todos los días. Aquellos que somos esposos, aquellos que somos padres, aquellos que somos abuelos, aquellos que tenemos un trabajo, un ministerio o algo en el mundo o en las cosas de Dios, ocupamos sucesos gloriosos en nuestra vida. Ocupamos cosas extraordinarias sucediendo. No van a pasar. No van a pasar. Porque el que no está dispuesto a sufrir, vivirá una vida terrenal solamente. Solamente. Y Dios no quiere que vivas una vida terrenal solamente. Él quiere que vivas en esta tierra, pero con cosas gloriosas en tu vida. Él quiere que vivas en esta tierra, pero con cosas especiales en esta vida. Para glorificar a Dios, para sufrir, para glorificar a Dios. A Juan 13, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, por favor. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para glorificar a Dios. Versículo 31 y 32. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Para qué vino? Para glorificar a Dios. Para darle gloria y honra a Dios. ¿A qué vino el Hijo? Para glorificar al Padre. Para ponerlo en una gran estima, para ponerlo en un gran lugar, para enseñarle al pueblo lo grande que es nuestro Dios. Para eso vino el Señor. Él mismo es Dios. Ahí se acomoda Él mismo, como todos entendemos, Él es Dios. Y dice que Él nos ha enviado, entonces nuestro trabajo es glorificar a Dios. Dios nos ha enviado para glorificar a nuestro Dios. Ahí en Romanos 15, por favor. Vaya ahí a Romanos 15. Entendamos que esto es algo que Dios nos ha dejado para nosotros, para que estemos glorificando a nuestro Dios. Y muchas de nuestras maneras y nuestras formas no glorifican a Dios. 15, versículo 5, por favor. Dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que unánimes glorifiquéis a Dios. Dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que tenemos que glorificarle a Él.
Glorificar a Dios, hermanos, es engrandecer a nuestro Dios. Es ponerle a Él como lo máximo. Es darle la honra y la gloria que Él se merece, que solamente Dios se merece. Nadie más se merece la honra y la gloria de Dios. Es de Dios. Y no debe de ser traspasada o no debe ser puesta a nadie más que nuestro Dios. A eso Dios envió a su Hijo cuando Él hacía las grandes señales, cuando las grandes cosas. Dice la Biblia que todos glorificaban a Dios. Cuando se miraban las grandes cosas siendo hechas por el Señor Jesús, todos glorificaban a Dios. Gloria a Dios que le ha dado esta potestad a los hombres. Cuando los hijos de Dios glorifican a Dios, cuando los hijos de Dios viven para el Señor y para la obra de su Dios y para todo lo que Dios representa, el mundo va a glorificar al Señor. El mundo se burla de nuestro Dios porque nosotros no hemos glorificado a nuestro Dios. Por eso, si entre los incrédulos es vituperado el nombre de Cristo, es por culpa de nosotros. Porque nosotros no hemos glorificado a Dios. Lo hemos puesto como un Dios permisible, lo hemos puesto como un Dios que nomás lo queremos para los momentos difíciles, lo hemos puesto como un Dios que no tiene el valor y no le hemos dado el valor que tiene nuestro Dios. No hemos glorificado a Dios. Cada día hay menos cristianos que no aceptan esta responsabilidad de glorificar a su Dios. Y por no glorificar a nuestro Dios, el mundo se burla de nosotros y de nuestro Dios. En aquel tiempo, cuando el Señor vino a tierra, la gente glorificaba a Dios, porque Cristo glorificaba a Dios. Si nosotros glorificáramos a Dios, mucha gente glorificara a Dios. Sí, hay perversos, sí hay malos en todas partes, que no les importa nada, pero hay mucha gente que no ha glorificado a Dios por nuestros mismos problemas, porque nosotros no queremos glorificar a Dios. Y se burlan, porque hemos hecho de nuestro Dios un Dios permisible, un Dios sin poder, un Dios sin capacidad. Y no es así, nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios puede hacer muchas cosas. ¿Para qué Dios ha enviado al Señor Jesucristo y por qué nos envió a nosotros? Dice ahí, mire a Mateo 10:34, por favor. Dios envió a su Hijo, y esto a algunos no les va a gustar mucho, pero para eso lo envió. Para poner en contienda, en riña, en disputa, a los de una casa, a los que están dentro de una casa. Ay, pastor, muchos creen que Dios ha venido a traer unidad. Él quiere la unidad, no me lo entiendan. Pero Él quiere también que se descubra o que se note los que en un hogar creen o no creen en Dios. Él quiere eso. Ahí en el 34, por favor. Yo sé, a muchos no les gustan estos pasajes. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh, wow. No he venido para traer paz, sino espada. Ay. Dice, yo no he venido para traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es otra diferente. Mi paz yo se la doy al que me sigue. Pero yo no he venido para traer paz. En un hogar, hermano. En un hogar. Y se lo voy a decir con mucho cuidado. Donde hay gente que no adora a Dios y no respeta a Dios, debe haber disensión. Si no hay disensión, quiere decir que se están burlando del Señor. O lo están intentando hacer. Debe de existir eso. Y Dios ha venido específicamente para eso. Yo no he venido para traer paz. Porque he venido, dice el 35, porque he venido para poner en disensión. La palabra disensión significa contienda, riña o disputa. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y dice, yo he venido a eso. No he venido para traerles paz, dice. Y yo sé, esto suena totalmente fuera de la noción de los seres humanos en este tiempo. Suena totalmente fuera del humanismo que tenemos. Porque hoy el concepto de paz y tranquilidad en un hogar es todos haciendo lo que les dé su gana. Todos así. En el hogar, todo hace el que hace le da su gana.
el hijo toma, fuma marihuana, la hija sale, se mete cuando viene, hace lo que le da su gana, el novio llega, la novia llega, duerme en la casa, se ve en la casa, todos haciendo lo que les da su gana. Todo mundo. Y no hay disensión. Oh, pastor, es que nosotros, yo no tengo problemas en mi casa. Es que no hay disensión. Porque en ese hogar no se respeta la venida de lo que vino a ser Cristo. Y porque yo no me he puesto, si soy cristiano y estoy en un lugar como estos, yo no me he puesto a mi responsabilidad. ¿A qué me envió Dios? ¿A qué me envió? ¿A qué me envió el Señor? Y por eso es que hoy, hermano, esto que estoy diciendo está siendo grabado para internet. No, a muchos cristianos, es más de algunos diría, no es cierto eso, pero aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. A mí no me da temor decirlo. No me asusta porque Dios envió para eso. Y las familias entran en disensión cuando se entiende. Cuando se entiende la responsabilidad, el padre, la madre, la nuera, el hijo se ponen enfrente de los demás, o el padre le dice, párale tantito. Aquí Dios me puso, si hay paz, va a haber paz en el Señor. No paz en nosotros haciendo lo que nos da la gana. Paz en el Señor, sí. Paz a vosotros, dijo el Señor Jesús. Pero está hablando de la paz de Dios. Pero no la paz entre vosotros haciendo lo que queremos. No. Aquí Dios se respeta primero. Y todo cambia. Oh, es que la gente ya no quiere esta disensión. Han quitado su responsabilidad. Dios envió al Señor Jesucristo por este motivo, porque los hogares eran permisibles y porque no se honraba a Dios en los hogares y porque muchos hogares no honran a Dios. Y no lo honran porque han sido permisibles. Porque en vez de buscar que Dios cambie las cosas, en vez de honrar a Dios en ese hogar, se honran los hijos, se honran los pensamientos, se honran las ideas, se honra el humanismo, se honra la independencia. Es que ya es adulto, ya es independiente. Independiente. Para hacer lo que le da su gana dentro de tu hogar. No. Eso no es correcto. Por eso es que Dios envió a su Hijo al mundo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Yo no he venido para eso, dice. Dice, las religiones son permisibles. Las religiones, mira, las religiones allá en los ranchos de nosotros, la religión que más que nosotros practicábamos y que tú practicabas, era la que organizaba las fiestas con alcohol, borrachera, baile y todo. Ellas son permisibles. Pero nuestro Dios no. Él no es así. Por eso dijo Cristo, yo no vine a eso. Aquí dice, en las religiones, con un pago de cualquier cosa, la religión se queda callada. Pero a Dios no se le puede pagar para quedarse callado. Dice, yo vine a cambiar este sistema. Yo vine a cambiar las cosas. Yo vine a que se respete a Dios. Yo no he venido para que se tenga esta paz que el mundo quiere. Yo vengo aquí para que se respete a Dios, para que un hogar respete a Cristo Jesús. Y si en ese hogar no se respeta, va a haber disensiones. Va a haber problema, va a haber disputa. ¿Por qué? Porque el hijo va a decir, yo hago lo que yo quiero. El padre va a decir, no, espérame tantito. Estás en mi casa. Y en esta casa, primero es Dios. Y todo cambia. Todo es diferente. Y esa responsabilidad la mayoría de los cristianos no la quiere. No la quiere. Tenemos en nuestros hogares, hermano, pasando cosas. Yo la otra vez miré un video de un joven de un hogar cristiano. Ya se publican en los videos fumando marihuana. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Se publican. Hijos de cristianos. Y todo tranquilo. Nada pasa. Nada se dice. Bueno, yo no sé a quién están honrando en estos hogares. Y yo no estoy diciendo que bueno, no sé cómo lo harías, la verdad.
No sé cómo lo harías. Señor Jesucristo, Mateo 8:20, por favor. A mí lo que más me da tristeza y lo que más pena me da, muchos de nosotros crecimos en el mundo haciendo cosas que no eran correctas, sin conocer a Cristo. Y nos escondíamos. Ahora los hijos de muchos cristianos lo publican. Yo era hijo de una persona incrédula y nos escondíamos. Ahora los hijos de los cristianos lo publican a miles y miles y millones de personas. Y no les da vergüenza. Y los padres lo saben. Y se creen cristianos o se llaman cristianos. Y yo no dudo que sea cristiano. Lo único que yo pienso es, ¿a qué vino Cristo? Sino a no traer paz, sino a poner en disensión al Padre con el Hijo. Yo sé, muchos dicen, los tiempos han cambiado. Tal vez sí, pero mi Dios no ha cambiado, ni la palabra. Tal vez sí. Y yo por un lado le doy gracias a Dios que tal vez no crecí en este tiempo. Porque aunque mis padres no eran creyentes, había cierto respeto para ellos. No en todos los hogares, pero en muchos hogares. Ahora, en aquellos hogares que no se conocía a Dios. Ahora yo estoy hablando a hogares que conocen de Cristo Jesús y no tienen ningún respeto para su Dios, ni para sus padres, ni para nadie. Y yo digo, por razón, no quieren la responsabilidad que Dios les dio. Como me envió el Padre, así los envío a vosotros. ¿A qué lo envió el Padre? A eso, disensión. Bueno, vamos a otro más. 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué otra cosa lo mandó Dios a su Hijo? Lo mandó a esta tierra sin pertenencias terrenales. ¡Wow! Yo sé que varios siempre me están alegando, usted le está tirando. No. Dios sabe bien que yo oro por sus trabajos, por sus empresas, que les vaya bien. Pero hay algo que tienes que aceptar en responsabilidad en tu vida. Dios envió a su Hijo sin pertenencias terrenales. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. Platique usted de los grandes hombres o estudie usted de los grandes hombres y dígame sus pertenencias terrenales. De los grandes hombres que están en la Biblia y aún los que no están. Y va a mirar que las grandes cosas sucediendo, pero todos dejaron sus pertenencias terrenales para seguir a Dios, para hacer las cosas de Dios. Y otra vez ya le dije, yo oro porque Dios te bendiga. Y oro por los tuyos, tus trabajos y todas las cosas. Entiendo que se necesitan los trabajos para la vida terrenal. Entiendo eso. Pero hay algo que de todos dejó Dios. Dios dejó el cielo, la gloria, las grandes cosas. Ya me imagino cómo se describe el cielo. Si la descripción del cielo es para sus hijos de tal manera, imagínate la mitad de Dios. Ha de sido glorioso o ha de ser gloriosa. Y dice la Biblia que Él dejó todo. Dejó todas las posesiones para venir a esta tierra. Así lo mandó Dios a su Hijo. Te vas sin nada. Sin nada. Y lo que tengas en el día de tu muerte, hasta se lo van a rifar. Te vas sin nada. Sin nada te vas. No lo hizo nacer en un palacio, lo hizo nacer en un establo. Su cuna fue un pesebre. Lo mandó sin nada. No pudo encontrar ni siquiera un cuarto de hotel para dormir su madre cuando lo tuvo. No tenía nada. Vivía de su juventud, se cree, de un padre que era carpintero. Y en su ministerio terrenal, Dios proveyó para todas sus necesidades, todas completamente.
Él tenía el poder para multiplicar panes, pero aún ahí dejó que las cosas terrenales se cubrieran en su mayoría por las cosas que aquí mismo se producían. Hombres y mujeres le ayudaron con sus bienes al Señor. Principalmente, dice la Biblia, mujeres que le ayudaban con sus bienes. Mucha gente dio porque Dios sabe que el obrero es digno de su salario. Dios sabe que el que trabaja para Dios, Dios paga bien. Pero tiene que tener esto en su mente siempre. A Cristo lo mandaron sin nada. Y nosotros debemos estar dispuestos a estar sin nada. Muchos hombres lo han entendido. Pedro y los demás pescadores lo entendieron. Leví, Mateo lo entendió, dejó su trabajo. Pablo lo entendió, dejó todas sus cosas por seguir al Señor. Muchos de ellos. Job lo comprendió, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo también regresaré así. Dios dio, Dios quitó, todo está bien. Todo mundo que ha comprendido la responsabilidad que Dios nos ha dado para venir a estar en esta tierra, comprende esta situación, la comprende. No es algo que le amargue, no es algo que le preocupe. Si puede salir adelante, salga adelante. Pero si no entiendes esta responsabilidad de cómo Dios envió a su Hijo, vas a ser infiel a Dios. Vas a serle infiel a tu Dios. Acuérdate de eso. Le vas a ser infiel. Toda la persona que no ha comprendido este punto de la vida, de que el Señor Jesús vino sin cosas materiales, todo el que no ha comprendido, él es infiel a Dios. Por eso es que el enriquecerse trae muchos males, muchas cosas malas. 1 Timoteo 6, por favor. Y la mayoría de tus infidelidades, hermano, y las mías y la de todo el mundo, han sido por cosas materiales. La mayoría de las veces, tal vez 1, 2 o 3 veces en tu vida de 5, 10, 15, 20 años de cristiano, has faltado porque has estado enfermo. Pero las otras cientos de veces que has faltado, y a lo mejor no son cientos, ha sido por cosas materiales. Y por eso es que Dios envió a su Hijo a Jesucristo sin nada, para enseñarnos a nosotros estar en esa posición, para no faltarle a Dios, hermano. Entienda esto, compréndalo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es el problema de todas las situaciones. Es la situación más difícil. Dice en el capítulo 6, versículo 6, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada, dice, nada. El Señor Jesús lo sabía bien. Todo lo que traiga a este mundo se consiga, todo en este mundo se va a quedar. Nada hemos podido sacar. Ni Él mismo pudo sacar nada. Él fue levantado sin nada. Él no, ¿para qué quería lo que este mundo tiene si el cielo es más glorioso que cualquier cosa? Pero Él sabía todo esto. Él no levantó nada aquí, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y de sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no los ricos, no el que tiene mucho. Los que pretenden y buscan estas cosas, las cosas materiales para que comprenda, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos. Por eso es que el Señor mandó a Jesucristo, a nuestro Señor, sin nada. No porque Él fuera a pecar por esto, sino para enseñarnos que no ocupamos estas cosas para estar bien con Dios. Es más, estas cosas nos perjudican para estar bien con Dios. Por eso es que no queremos esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas materiales. No lo comprendemos. Es que yo quiero me gustaría tener esto y lo otro. Hermano, si Dios te lo provee y en tu esfuerzo y tu trabajo Dios te lo da sin faltarle a Dios, gloria a Dios. Pero sé sincero. En la mayoría de los casos que yo conozco, le han faltado a Dios. Se han olvidado de su Dios. Han sido infieles. Han
tropezado con el materialismo. Se han alejado, muchos se han alejado totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque no estaban siendo dispuestos a que Dios los bendijera. Estaban queriendo enriquecerse. Y el querer enriquecerse es lo que trae todas estas cosas. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, muchos dolores los traspasaron. Muchos dolores te van a traspasar. Muchos. No uno. Muchos dolores. Dice, fueron traspasados de muchos dolores. Te va a romper el corazón el hijo, la hija, la dificultad, el problema. Te va a traspasar. ¿Por qué? Porque no fuimos fuertes en tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Traspasaron, dice. Oh, tendrás tal vez lo material, pero traspasado tu corazón. Tendrás lo material, sí, tendrás un buen trabajo y alcanzarás grandes cosas humanamente, pero traspasado tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí dice que fueron, no que tal vez, no, va a pasar, va a suceder. ¿Cómo envió Dios a su Hijo al mundo? Sin posesiones terrenales. Y yo sé, ya hay más de 2 o 3 que dicen, no, Dios no es así. A ver, ¿por qué David era rico? Es que la ignorancia más grande estar asumiendo a David con la iglesia. Hermano, la nación de Israel es nación de Israel y la iglesia es la iglesia. 2 cosas diferentes, similares pero diferentes. Aquel era una nación. ¿Y cómo se enseña una nación con otra nación? Pues con poder y economía. ¿Cómo se enseñan los hijos de Dios en el mundo? Con el poder de Dios, no con poder y economía terrenal, sino con el poder de Dios en sus vidas. ¿Cómo eran sanados los hombres? ¿Con dinero? No, con el poder de Dios. ¿Cómo eran transformados los hogares? Con el poder de Dios. ¿Cómo se levantan los enfermos? Con el poder de Dios. ¿Cómo se cambia un hijo rebelde? Con el poder de Dios. ¿Que cambie tu hijo rebelde con tu dinero? ¿O que sana a alguien con tu dinero? ¿O cambia las cosas de tu trayectoria de tu vida con tu dinero? No lo puedes hacer. Solamente el poder de Dios. La iglesia tiene el poder de Dios porque a la iglesia se le dio el Espíritu Santo. Antiguamente el Espíritu Santo llegaba y se iba. Así es que se enseñó el poder del Israel con el poder económico y con tantas otras cosas. Pero la iglesia se enseña el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Nunca escuches personas que quieren hablar de David, que quieren hablar de esto, de sus riquezas, lo que tenían y todas estas cosas, comparándolos con la iglesia. No. La iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es el que transforma. Su poder es el transformador. ¿Para qué quiere una fortuna si pierde un hijo? ¿O cuánto daría el hombre por su alma? ¿O cuánto pagas tú por tu matrimonio? ¿A poco tu dinero puede mantener tu matrimonio bien? Yo hasta donde yo sé, el único que lo puede hacer es el poder del Espíritu Santo. Solamente Cristo lo puede hacer. Tu dinero no. Y tanta gente que cree que es por eso. Y está equivocado. El Señor fue enviado sin los bienes materiales, sin las cosas materiales. Así es que hay tantas cosas que Dios nos dio. Pero dice, y porque ya voy a terminar, dice así, allá en el 20:21 estábamos leyendo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paso a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hay otras muchas cosas que podemos ir hablando de Dios, de cómo fue enviado, para perdonar, para salvar, para amar. Hay tantas otras cosas más. A eso nos envió nosotros. Si no aceptas responsabilidad, está en ti. Responsabilidad ya tienes. Si todavía estabas preguntándote cuál era tu responsabilidad ya tienes. Que Dios nos ayude a comprender esto. No porque somos mejores que alguien más. No. Para que Él sea el mejor entre todos nosotros. Para que Él sea glorificado. Para que el nombre de Cristo sea lo principal en todos nosotros y en todo nuestro caminar.
Oremos.